Recibo un cordial saludo, estimada profesora. Le habla Moisés Aguiar, estudiante de la especialidad de Derechos Humanos, Núcleo del Tamacuro, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad disertaré sobre los derechos humanos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en Venezuela a la luz de los pactos y convenios internacionales, perteneciente a la unidad 3 de la Unidad Curricular Derechos Humanos de la Mujer. Las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales han estado históricamente sometidas a discriminación, violencia, persecución y otros abusos motivados por su orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. En años recientes podemos afirmar que es alarmante la situación que viven estas mujeres, pues basta con que una mujer sea catalogada como tal para que se convierta en víctima de tratos discriminatorios y denigrantes por parte de autoridades y de la sociedad en general. Es así como la discriminación por orientación sexual e identidad de género se hace notoria en todos los contextos, desde acceder a derechos como la educación, salud, al mercado laboral, libertad de expresión y reuniones pacíficas, así como los derechos patrimoniales. Esto por sí mismo constituye una violación de derechos humanos, puesto que no es posible elaborar políticas públicas incluyentes para una población que ni siquiera existe en las estadísticas y en los estudios de análisis poblacionales. En la más reciente evaluación al Estado venezolano sobre el cumplimiento de las normas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en ocasión de la presentación de la séptima y octavo informe por parte del Estado, la CEDA expresó y recomendó al país adoptar las medidas oportunas para atender las necesidades particulares de los grupos desfavorecidos de mujeres. En los últimos años, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos se ha preocupado por la defensa de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en nuestro país. Por lo tanto, se han tomado acciones a favor de los derechos humanos de este sector. Por ejemplo, el hecho de que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos adoptara el Plan de Acción 4.6 y 23. Asimismo, en el periodo 141 en sesiones celebradas en marzo del año 2011, se creó una unidad especializada sobre este tema, tratando temas de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. En este sentido, la Comisión Interamericana ha exhortado a los estados, incluyendo nuestro país, a adoptar las medidas necesarias, legislativas y políticas inclinadas en la protección de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Una pregunta de mucho interés y que me ha llamado mucho la atención es la siguiente. ¿Tienen las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales derecho a la igualdad y derecho a la no discriminación en Venezuela? En nuestro país, para nadie es un secreto que se prohíbe la discriminación por orientación sexual, aunque no está mencionado de manera explícita en el artículo 214 de la Constitución. Este asunto fue resuelto en la sentencia 1905 del año 2008, en el caso de solicitud de la interpretación presentada ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por la organización no gubernamental Unión Afirmativa de Venezuela. El derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género está mencionado en algunas leyes, resoluciones, decretos y ordenanzas desde el año 2010. Se han venido elaborando en el país. Sin embargo, no existe en Venezuela una ley amplia, integral, que incluya todos los tipos de discriminación y establezca las normas y sanciones a quienes cometan estos actos de discriminación contra las personas, mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que el Estado venezolano se aboque a su protección. Por tal motivo, es de vital importancia la creación de una ley amplia e integral que incluya todos los tipos de discriminación, entre otros el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. A tal efecto, también se requiere de una modificación de la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Igualmente, deben modificarse las leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Registro Civil, que impide el cambio de género e identidad legal a personas transexuales en nuestro país. De igual manera, se debe prohibir las operaciones de asignación de sexo a la niñez intersexual, tal como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos.
Adicionalmente, puedo afirmar que debe aprobarse los instrumentos legales que permiten a las mujeres lesbianas la legalización de sus relaciones amorosas a través del matrimonio. Asimismo, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales deben gozar sin discriminación alguna de los derechos. Por ejemplo, la donación de sangre. En los bancos de sangre adscritos a la Sistema Público de Salud venezolano persiste todavía la práctica y la prohibición de donación de sangre a mujeres lesbianas, en clara alusión a las personas de orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa. También los servicios ginecológicos, mujeres que asisten a consulta y los profesionales en esta rama utilizan a las mujeres en forma discriminatoria, dándole malos tratos por parte del personal médico y de apoyo. Las mujeres lesbianas solteras o en pareja deben también tener acceso al procedimiento de fertilización para conceder sus hijos y que estos sean legalmente reconocidos por los trámites que actualmente son engorrosos en nuestro país. Tampoco existe la implementación de protocolos de atención a las personas trans, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y la OEPS. Es necesario contar con atención pública y de calidad para el tratamiento psicológico y hormonal en el caso de las mujeres trans. Asimismo, muchas de ellas son discriminadas laboralmente, aunque la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del año 2012 establece el principio de la no discriminación en el trabajo por orientación sexual en su artículo 21. A pesar de contar con una legislación para la protección de las mujeres, no son debidamente implementadas. Por lo tanto, no se trata de faltas de leyes o normas, más bien es un asunto de Estado venezolano que debe abordar con urgencia. Entonces, en el marco legal venezolano, en la Constitución de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, del año 1999, esta prohíbe la violencia de una persona debido a su orientación sexual, norma contenida en el título 3, capítulo 1 de los derechos humanos y garantías y de los deberes, en el artículo 21, al prohibir la discriminación de toda persona y establecer la igualdad de estas ante la ley, así como en el artículo 27 del derecho a ser protegidos y amparados por los organismos de administración de justicia, y finalmente en el artículo 55 se recogen los derechos constitucionales a la integridad personal. Entonces, es indudable que el Estado debe tomar medidas para mejorar y controlar esta discriminación de las mujeres transexuales, lesbianas y bisexuales. Incluir la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en leyes sobre delitos causados por el odio. También prevenir la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales que están privadas de libertad. También hay que derogar inmediatamente las leyes que penalizan la homosexualidad, prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, preservar la libertad de reunión, expresión y asociación pacífica para los patrones de discriminación, violación de derechos humanos en el informe de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Con estas recomendaciones, indudablemente se pueden crear avances y reconocimiento con el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Si bien es cierto, aún hay mucho por recorrer para lograr la interacción armoniosa de las personas y grupos con variedades identidades, conformando un elemento esencial que tenga como fin la cohesión social, por lo que solo aprendiendo a respetar los derechos de los demás a través de un ambiente de igualdad y tolerancia se podrán garantizar los derechos para todos los sin distinción, donde las actuaciones del Estado venezolano siempre deberán velar por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, entendiendo que éstas consisten en respetar, proteger y garantizar, generando un ámbito de igualdad y no discriminación que proteja a todas las personas sin excepción, donde se refleja que la preferencia sexual de ningún modo resta valor a una persona, por lo que es necesario tratarlos con dignidad, con respeto y sobre todo con amor, porque son personas igual a todos nosotros. Muchas gracias.